todos y todas. Mi nombre es Nino Villarroel, soy jesuita y formo parte del equipo del Instituto de Protección al Menor y Poblaciones Vulnerables de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Les damos la bienvenida a este segundo webinar para dialogar sobre todas las formas de violencia que pueden pasar en nuestro país. En nuestra primera edición hablamos de la formación humana como herramienta de prevención de la violencia en instituciones eclesiales, especialmente en la formación de sacerdotes y religiosos. Y en esta segunda oportunidad vamos a hablar sobre violencia y situaciones de vulnerabilidad de niños y niñas migrantes. Y para ello contamos con la participación de Patricia Cabrerizo y de Omar Alejos. Luego los presentaré a cada uno. Y la idea de este espacio es que sea un espacio de diálogo, de deliberación entre todos los que podemos estar ahora aquí en el Zoom, sobre la experiencia, sobre las experiencias de vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes, sobre todo porque nuestro país es un país de acogida, ¿no? Es un país en el cual muchos niños y niñas migrantes han llegado y queremos comprender, dialogar, hablar de su subjetividad, sus experiencias y de cómo también las instituciones de la sociedad civil, las instituciones eclesiales pueden acompañarlos, cómo pueden poder intervenir también en su vida y en su historia. Y para ello, pues nuestros webinars también intentan ser como una pregunta abierta, no van a resolver todas las preguntas, no van a resolver todas las dudas sobre las situaciones de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, pero quieren plantear la pregunta en la sociedad civil con todos ustedes, con el diálogo con los expertos y expertas, y nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Y ahora voy a presentar a nuestro primer ponente. Él es Omar Alejos, él es bachiller, eh, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es asistente jurídico en el Congreso de la República, ha trabajado como asistente legal en Capital Humano y Social Alternativo, es una ONG especializada en temáticas de explotación humana y trata de personas, y actualmente es estudiante del programa de segunda especialidad en Derecho Internacional Público, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, la dinámica va a ser la siguiente: va a exponer Omar por media hora, luego presentaremos a Patricia Cabrerizo y luego pasamos a las preguntas, pero si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat y luego nuestro equipo la va a ir sistematizando para en la segunda parte del encuentro poder dialogar y responder sobre las preguntas. Y con esto les dejo con Omar Alejos. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Nino, y muchas gracias a la magistrada Dafne por la invitación. Es para mí un gusto poder estar esta noche con ustedes acompañándolos y conversando acerca de un tema que también me apasiona bastante y que he tenido oportunidad de trabajar, como ya lo han comentado, que es el tema de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes. Y más que todo voy a compartir mi experiencia en lo que tiene que ver con migrantes, niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas. Entonces, no sé si me pueden ayudar proyectando, por favor, la presentación. Bien, eh, tenemos ahí unos temas técnicos, pero el tema que voy a compartir, como le iba adelantando, tiene que ver con un fenómeno bastante complejo en realidad, que es el fenómeno de la trata de personas, ¿sí? El acento va a estar en los niños, niñas y adolescentes migrantes víctimas de este delito. Siguiente, por favor. Entonces, esta exposición, bastante breve, va a tener el siguiente contenido, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la trata de personas? Para poder entender cómo este fenómeno afecta a niños, niñas y adolescentes y en general a cualquier persona, es importante entender de qué trata la trata de personas, valga la redundancia. En segundo lugar, cómo es que se vincula la trata de personas a diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Y esto también para poder entender un poco mejor a quiénes principalmente afecta este tipo de delitos. En tercer lugar, la situación de los niños, niñas y adolescentes de ciudadanía venezolana en el Perú, en nuestro país. Vamos a revisar un poco de estadística. Y finalmente, cuáles son algunas acciones recomendadas tanto en el ámbito de la inclusión como en la prevención de este fenómeno. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué observamos en este collage? Diversas imágenes, ¿no? En la parte superior izquierda, un señor de una edad un tanto mayor, ¿no? Que está realizando labores que de repente no son propias para su edad, ¿no? En la parte superior derecha, lo que podría ser una señorita, ¿no? En tacones, en la calle, ¿no? Que es una imagen que se asocia mucho al trabajo sexual. En la parte inferior izquierda, por la vestimenta y la mochila, podemos ver que se trata de ciudadanos de nacionalidad venezolana, ¿no? Que están caminando. En la parte central vemos a un niño pidiendo limosna, ¿no? Y en la parte, el cartel que está en la parte del centro de este collage, es esa clásica imagen que observamos en los puestos de periódico, que es de se necesita señorita, ¿no? Estas ofertas de trabajo que en realidad, en la gran mayoría de los casos, no es o no termina siendo eh, para el trabajo que se ofrece, sino que en realidad se tratan de falsas ofertas de trabajo que detrás esconden situaciones de trata de personas, ¿no? Entonces, con estas imágenes, eh, queríamos introducir que la trata de personas es un delito complejo, y es un delito complejo, es un fenómeno complejo, porque a su vez trata de personas involucra diversas finalidades, como puede ser la explotación sexual, la explotación laboral, ¿no? El tráfico de migrantes, la extracción y tráfico de órganos, ¿no? Entre otras finalidades. Siguiente, por favor. Muy brevemente, para entender, digamos, un poco el aspecto legal de este fenómeno, hay dos instrumentos que debemos tener en consideración, debemos tener en cuenta, ¿no? El primero es a nivel internacional. La trata de personas está recogida en un tratado internacional que es el Protocolo de Palermo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, ¿no? Este protocolo se celebró y firmó en la ciudad de Palermo, en Italia, en el año 2000, y marca un hito en la lucha contra la trata de personas, porque es el primer instrumento de este tipo, celebrado a nivel internacional, en la que todos los países se ponen de acuerdo para establecer una definición de este fenómeno, una definición de lo que implica la trata de personas. Hasta entonces no existía un tratado que definiera como tal el fenómeno, y los esfuerzos que hacían cada uno de los países eran bastante limitados, ¿no? Porque no había claridad de qué se estaba enfrentando. Con este protocolo, a su vez, que fue ratificado por el Perú, los estados asumen la obligación de sancionar la trata de personas en su ordenamiento interno. Y es así que este delito también está sancionado en nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 129A del Código Penal. ¿Y qué señala este artículo? Ustedes pueden observar la definición ahí en pantalla, que en realidad se asemeja mucho a la definición que establece el Protocolo de Palermo. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con una pena, ¿no? ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta de esta definición? Y para eso está resaltado en diversos colores. Que el delito de trata de personas, el fenómeno de trata de personas, tiene tres elementos: las conductas, los medios y las finalidades, ¿no? Siguiente lámina, por favor.
Retrocedamos un momento. Las conductas son las que están resaltadas en azul. Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener a una persona. Estas conductas son las que realiza la persona, ¿no?, que busca tener el control de otra, ¿no? Yo realizo alguna de estas conductas porque quiero hacerme con el control de otra persona, ¿no? Yo, por ejemplo, la capto, ¿no? Soy quien toma el primer contacto con la persona y la capto, ¿no? O puede ser que yo sea la persona que no capta, sino puede ser que yo sea la persona que traslada. Es decir, si la víctima, por ejemplo, es de Lima, ¿no?, y la llevo a Cusco o a Madre de Dios, ¿no?, zonas que son conocidas porque hay gran tráfico de personas, ¿no? También estoy realizando una de las conductas de la trata de personas. Ahora, estas conductas son facilitadas a través de alguno de estos medios. ¿Cuáles son esos medios? La violencia, ¿no? Pueden ser violencia física, pero también puede ser violencia psicológica, ¿no? La amenaza, ¿no? Amenaza a hacerle daño a la víctima o a sus familiares, ¿no? Cualquier otra forma de coacción, privación de la libertad. Hoy en día, los medios más usados por los tratantes para hacerse con el control de sus víctimas no son tantos medios físicos, ¿no? Hoy en día ya no es como antes esa clásica imagen de la víctima de trata de personas encerrada en un cuarto o con cadenas o atada, ¿no? Hoy en día los medios que utilizan los tratantes son medios más que todo psicológicos, ¿no? Son formas de dominación en la que, por ejemplo, le retienen sus documentos, ¿no? Tratándose de personas migrantes, aprovechan esa situación de vulnerabilidad, porque como vamos a ver más adelante, el hecho de ser migrante de por sí ya nos coloca en cierta situación de vulnerabilidad, que se puede ver agravada por otras condiciones, pero el solo hecho de ser migrante, estar en un entorno ajeno, ¿no? No contar con redes de soporte y de apoyo, ¿no? Estar en un entorno que precisamente no se caracteriza por la solidaridad o la no discriminación, ya nos coloca en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de medios son aprovechados por los tratantes para hacerse con el control de sus víctimas. Y el tercer elemento de este delito es la finalidad, ¿no? ¿Por qué el tratante capta? ¿Por qué transporta? ¿Por qué acoge? ¿Por qué traslada? Es decir, ¿por qué realiza estas conductas? Porque tiene una finalidad, que es hacer que su víctima sea explotada, ya sea de forma sexual, de forma laboral, para vender sus órganos, ¿no?, para obligarla a dedicarse a la mendicidad, para someterla a esclavitud, entre otras, ¿no? Entonces, es importante entender que cuando hablamos de trata de personas están estos tres elementos presentes. Siguiente, por favor. Ahora, algunas consideraciones importantes. La trata de personas no necesariamente requiere que se realice la finalidad, ¿no? Es decir, puede haber un operativo policial, ¿no?, y puede ser que los policías lleguen cuando la víctima ha sido captada en Cusco, trasladada a Madre de Dios, llevada a estos bares, ¿no?, esté a punto de transar y realizar un pase, ¿no?, estos pases que se conocen como beber licor con el cliente y luego mantener relaciones sexuales, y antes de que la víctima vaya a un cuarto con el cliente, llega la policía. En ese caso, ¿hay delito de trata de personas? Sí, sí lo hay, ¿no? Si bien no se ha materializado la finalidad, existió esa intención, ¿no? ¿Y cómo se demuestra eso? Allí está justamente el reto de los operadores de justicia de reunir las pruebas para demostrar que existió esa finalidad, ¿no? ¿En qué condiciones ella trabajaba en el bar, ¿no? Utilizaba de repente prendas diminutas, ¿no? El bar era un bar en el que no solamente había un espacio para beber licor, sino también habían cuartos para que las señoritas o los jóvenes tengan relaciones con los clientes, ¿no? Ese tipo de pruebas. Entonces, no es necesario que la finalidad se llegue a realizar para que haya trata de personas, ¿correcto? Y eso es importante saberlo porque ustedes que trabajan, participan, atienden a personas migrantes, que son un grupo muy susceptible a este tipo de fenómenos, pueden recibir testimonios, pueden escuchar
testimonios que eventualmente puedan convertirse en denuncias, ¿no? Y es importante identificar cuando estamos ante un eventual caso de trata de personas, ¿no? Entonces, la finalidad no se tiene que realizar, pero sí debe existir. En el caso del consentimiento, ¿qué significa el consentimiento? Aceptar. Uno puede aceptar ser víctima de trata, uno puede aceptar ser explotado sexualmente, ser explotado laboralmente. No. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en el caso de los menores de edad, el consentimiento nunca es válido. Uno no puede aceptar ser explotado, ¿no? Y en el caso de las víctimas adultas, si es que se ha recurrido a alguno de los medios que hemos señalado anteriormente, la amenaza, la violencia, estos medios anulan el consentimiento. Es decir, no podemos decir que una víctima ha aceptado trabajar, por ejemplo, ¿no? En condiciones de explotación, es decir, sin un sueldo mínimo, sin vacaciones, sin encontrarse en un espacio, en un lugar de trabajo con las mínimas condiciones. No podemos decir que una víctima, que una persona ha aceptado trabajar en esas condiciones prácticamente infrahumanas, ¿no? Si es que esa víctima al final del día ha sido obligada a aceptar esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice de que los medios anulan el consentimiento, ¿no? Es decir, finalmente, si yo obligo a una persona a realizar algo, no se puede decir que esa decisión ha sido libre y voluntaria. Al final, esa es la idea. Cualquier persona puede ser víctima de este delito. Vamos a ver por qué hay grupos que son más susceptibles a ser víctimas de este delito, pero en principio cualquier persona lo puede ser. No existe como tal una víctima ideal, esa figura que muchos operadores tienen de que existe una víctima ideal que debe cumplir ciertos patrones, que de repente debe ser sumisa, debe estar triste, debe estar cabizbaja, ¿no? Debe pedir ayuda, debe buscar escapar. No, no existe una víctima ideal. Hay muchas jóvenes que en un principio salen a buscar mejores oportunidades de vida, de trabajo, se ven expuestas a situaciones de explotación, y esto no es excepción con los migrantes, ¿no? Y se podría decir de que terminan aceptando muchas veces situaciones que configuran trata de personas, ¿no? Y no por ello quiere decir de que no sean víctimas o no encajen en ese ideal. Y la situación de vulnerabilidad, es importante tenerla en cuenta de que cuando hablamos de situación de vulnerabilidad no nos referimos exclusivamente a una vulnerabilidad económica, es decir, falta de dinero, sino que la vulnerabilidad puede abarcar muchas otras condiciones, que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la situación de vulnerabilidad? Para pasar propiamente al tema de los migrantes. Es esa situación en la que una persona presenta especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos, ¿no? Hay condiciones que son, digamos, más propias o están más vinculadas con la persona, como la edad, como el género, como el hecho de presentar o no una discapacidad, que nos colocan en cierta situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, un país, hay que decirlo, machista, ¿no? Sumamente machista, el hecho de ser mujer ya supone un reto, supone varios desafíos que de repente un hombre no afronta solo por el hecho de el género que ha recibido al nacer, ¿no? De igual manera con la edad, las personas menores, niños, niñas y adolescentes, así como las personas adultas mayores, se encuentran también en una situación, se puede decir, de desventaja en comparación a un joven o a un adulto, ¿no? Que está, digamos, en ejercicio pleno de sus facultades. Y hay otras características que, digamos, pueden ser más temporales, como cuestiones económicas o sociales, ¿no? Que también pueden llevar a la persona que se encuentre en una situación de desventaja o de mayor susceptibilidad a ciertos fenómenos como la trata. Siguiente, por favor. Entonces, al final, estos factores de vulnerabilidad se convierten en factores de riesgo, aumentan el riesgo frente a un fenómeno como la trata de personas. Siguiente, por favor. Ahora bien,
al tema ya propiamente que nos convoca en esta noche. ¿Cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos en el Perú? ¿No? Y para esto estoy citando un informe de UNICEF publicado en este año que recopila información estadística acerca de la situación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Aquí tenemos información respecto a el momento en que ingresan al país, ¿no? Un 45% de los grupos de viaje de personas venezolanas que han ingresado al Perú han estado acompañados o han tenido al menos a un niño, niña o adolescente. Esto implica un aumento en comparación, por ejemplo, al año 2018. Esta cifra es del 2019, pero en comparación al año 2018, la cifra era del 25%, es decir, prácticamente se ha duplicado la cantidad de grupos de personas que ingresan en compañía de un menor de edad. Esto evidentemente significa que se está dando, de acuerdo a los expertos, un fenómeno que tiende a la reunificación familiar. Es decir, personas migrantes que primero llegaron de manera individual, solos, al país, están ahora tratando de reunir a sus familiares en nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, algo que nos preocupa, una alerta, se podría decir, es de que el endurecimiento de la política migratoria del Perú, que empezó hacia inicios del 2020, fines del 2019, está impidiendo que esta reunificación familiar pueda continuar, ¿no? Y se están documentando cada vez mayores casos de menores de edad que no se les permite el ingreso a nuestro país. Otra cifra es de la emigración sin padres, ¿no? Sin al menos uno de los dos padres, el padre o la madre. 30% de los niños está ingresando al país al menos sin uno de los dos padres, ¿no? Y esta también es una cifra preocupante, puesto que el hecho de que ingresen niños menores de edad sin sus cuidadores aumenta exponencialmente los factores de riesgo a los que están expuestos, ¿no? Y de hecho, los servicios de protección en nuestro país no se dan abasto en la actualidad para atender estos casos de riesgo o desprotección familiar. Entonces, si están ingresando menores de edad, niños, niñas y adolescentes sin sus padres, esto también debería encender las alarmas respecto a que podrían ser eventualmente víctimas de un delito también como la trata. Finalmente, otra estadística revela que 40% de los niños y niñas que ingresan han presentado cambios emocionales, ¿no? Cambios de temperamento, depresión, ¿no? Cambios que evidencian también las repercusiones que tiene todo este proceso de emigrar de su país de origen en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la situación una vez se asientan en nuestro país? La gran mayoría llega hasta Lima, ¿no? La gran mayoría de migrantes que ingresa al país llega hasta Lima. Hay algunas cifras que nos demuestran que la vulnerabilidad de los migrantes es mucho mayor. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda digna, se podría decir, y esta es una cifra bastante, digamos, generosa, solo 43% de los migrantes puede acceder a una vivienda digna. Y vivienda digna en contraposición a una vivienda que esté en condiciones de hacinamiento. Es decir, que no cumpla con tener al menos un espacio adecuado para que, digamos, esté o haya personas con acceso, por ejemplo, a servicios básicos, ¿no? Solo 43%, mientras que la cifra, en el caso de, digamos, los nacionales, puede llegar incluso hasta un 95%, ¿no? Es decir, más de la mitad de los migrantes que llegan a nuestro país viven en condiciones de hacinamiento, para verlo de esa manera. En tema de salud, la cifra es mucho más preocupante. Solo 18% de los niños, niñas y adolescentes tiene un seguro de salud, ¿no? Y en comparación, por ejemplo, en contraposición a un 84% de niños peruanos que tienen un seguro de salud, que en teoría en nuestro país el seguro de salud es universal, sin embargo, no todos llegan a registrarse
y finalmente poder tener acceso a los servicios de salud. En educación la cifra también es preocupante. Solo 37% tiene acceso a los servicios de educación, en contraposición al 95% de niños y niñas peruanos que tiene acceso a este servicio, ¿no? Entonces, queda en evidencia, a la luz de estas cifras, que la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los niños, niñas y adolescentes migrantes es muchísimo mayor. Y esto implica mayores factores de riesgo. Un niño que no esté en la escuela es un niño que puede estar expuesto a múltiples situaciones, ¿no? Entonces, esto aumenta el riesgo y es una situación que debe ser atendida. Siguiente, por favor. Y esta es la última estadística. 33% de los niños, niñas y adolescentes migrantes realiza trabajo adolescente, ¿no? Tomando un rango de edad de entre 12 y 17 años, ¿no? 33%, ¿no? Es una cifra considerable, es decir, 1 de cada 3 niños migrantes trabaja, ¿no? En lugar de estar en el colegio. Y de igual manera, 20% de los niños y niñas han señalado haber sufrido alguna forma de discriminación. Siguiente, por favor. Un poco para señalar en dónde se insertan esta población migrante. Un país con estas características: en lo económico, 75% de informalidad y precariedad laboral, sin tener en cuenta los efectos de la pandemia, que muchos señalan que ha aumentado aún más la informalidad. En lo social, los migrantes se insertan en una sociedad en la que 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia de género, de alguna forma de violencia de género, ya sea física o psicológica, ¿no? Y se insertan también en una sociedad en la que los servicios son escasos y limitados, ¿no? No solamente en educación, también en salud, también en vivienda, y la pandemia ha dejado en evidencia esta situación también, ¿no? Esta situación tan crítica y trágica, ¿no? Entonces, en una sociedad caracterizada por la precariedad laboral, la criminalización del migrante, el acoso sexual, la barrera en el acceso a servicios, la xenofobia, la violencia de género, los factores de riesgo aumentan, ¿no? La vulnerabilidad aumenta, y en consecuencia tenemos a una población que es mucho más susceptible a ser víctima de un fenómeno como la trata, que justamente busca aprovecharse de esta vulnerabilidad, ¿no?, de las personas para buscar su explotación. Siguiente, por favor. Ahora, frente a este panorama, y para ir ya cerrando con mi exposición, un panorama un poco sombrío, ¿no? Un poco aterrador. ¿Qué podemos realizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar? ¿No? Yo no quería hablar solamente de acciones de prevención, ¿no?, sino más que nada acciones de inclusión. Al final, incluir a la población migrante implica también prevenir, ¿no? Implica que hayan menos personas expuestas a este fenómeno, ¿no? Y un fenómeno que finalmente no distingue de nacionalidades a la hora en que escoge a sus víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué acciones de inclusión y prevención podemos o debiéramos considerar? En primer lugar, desde el Estado, que es, digamos, el principal responsable en tomar medidas concretas para enfrentar esta situación. En primer lugar, contar con un marco normativo, es decir, con normas, con leyes, reglamentos, que tengan en cuenta el enfoque de interés superior del niño, ¿no? Es decir, el interés superior del niño implica que en toda decisión que involucre a un niño, niña o adolescente, se considere en primer lugar la opinión del niño, ¿no? Darle la chance de que pueda participar, de que tenga una voz, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, ¿no?, en demandas de tenencia, de tutela, ¿no?, siempre era un proceso que era exclusivamente entre el padre y la madre, ¿no?, y el niño no tenía una voz en ese debate, ¿no? Hoy en día esa lógica ha cambiado, y bajo el interés superior del niño se debe escuchar su voz,
también considerando la edad y el grado de madurez que tiene el menor, ¿no? Y también un marco normativo que tenga enfoque de unidad familiar, ¿no? Es decir, políticas, en este caso migratorias, que tengan en cuenta la realidad. Hay personas migrantes en nuestro país y hay personas migrantes en nuestro país que no están con sus hijos y muchos de ellos desean reunirse en nuestro territorio y el Estado no puede ignorar esa realidad con políticas que en lugar de favorecer la inclusión establezcan barreras. Garantizar el acceso a servicios de calidad, ¿no?, en educación, salud y protección, esto sin distinción entre si eres peruano o de otra nacionalidad. Capacitar a los operadores, tanto de servicios como de justicia, para que tengan un trato con enfoque de niñez y de no discriminación, ¿no? Muchos operadores, y aquí los que me acompañan, las y los que me acompañan, que trabajan en esto, saben que muchos operadores no tienen ese trato, ¿no? No tienen esa calidez en el trato. Pero créanme, muchas veces no es por mala disposición, ¿no?, una mala predisposición, sino es muchas veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, es importante que el Estado tome la iniciativa y capacite a sus operadores en estos enfoques. Finalmente, promover la inclusión en las comunidades, en los servicios públicos y en los medios de comunicación, ¿no? Digamos, realizar una campaña que no siga a cierto sector de la prensa, por ejemplo, que tiene un discurso sensacionalista de criminalizar a los migrantes, ¿no? De, digamos, responsabilizarlos por muchos problemas que han estado presentes en nuestro país antes de que se diera el fenómeno de la migración y por ende no tienen nada que ver con esto, ¿no? Siguiente, por favor, y me parece que con esto cierra. Desde la ciudadanía que nos convoca a nosotros, es importante que los migrantes cuenten con redes de apoyo y de soporte. La estadística demuestra que si la persona migrante se inserta en una comunidad de pares de otros migrantes, es probable que estos factores de riesgo disminuyan. Conocer sus derechos y exigir su respeto, fortalecer la relación entre el niño y su cuidador, ¿no?, esto en general, y promover los valores del respeto y la solidaridad, ¿sí? Entonces, estas son acciones que, como decía hace un momento, no solamente están enfocados en prevenir, sino más que todo en acciones concretas, de incluir a esta población para así tener menos posibles víctimas de un fenómeno como la trata de personas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si me excedí en el tiempo, eh, pero bueno, muchas gracias. Vamos bien en el tiempo. Muchas gracias, Omar. Gracias por este recorrido, de la definición de trata de personas, de también las situaciones de vulnerabilidad, las estadísticas que hemos visto contigo, y esto último, esta respuesta que la sociedad civil, el Estado podría dar. Muchas gracias por tu compartir. Y ahora, para continuar con nuestro conversatorio, voy a dar el pase a Patricia, eh, y luego pasamos a las preguntas para ti y para ella. Muchas gracias, Omar. Listo. Gracias, Nino. Ahora nos acompaña Patricia Cabrerizo. Ella es magíster en Desarrollo Internacional y Políticas Públicas por la Universidad de Manchester y además bachiller en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta experiencia en evaluación, monitoreo y sistematización de proyectos sociales en organizaciones públicas y privadas. Tiene experiencia en investigación en temas relacionados con educación y migraciones. Ha sido como docente también en la Ruiz de Montoya. Tiene experiencia, tiene formación y experiencia como payasa en escenario, así como en ámbitos comunitarios, hospitalarios. Actualmente es consultora independiente, docente y voluntaria como payasa hospitalaria y también fundadora de Kichay. Ya nos explicará ahí en su experiencia, y también co-guionista de una película peruana sobre migración. Y bueno, ya bienvenida, Patricia. Te dejamos para conversar con todos nuestros invitados, invitadas.
Gracias, Nino. Me he puesto un poco nerviosa con esa presentación. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Me doy la bienvenida también. Buenas noches. Para mí la Ruiz siempre es una casa y la verdad que, sobre todo viniendo con el tema de migración y de niños y niñas y adolescentes, me parece muy importante, ¿no? Vamos a hacer esta presentación de manera un poco distinta a la de Omar. Omar, muchas gracias. Tenemos muchísimas coincidencias, como van a ver, sobre todo en puntos de vista, ¿no? Entonces me parece súper interesante este diálogo, ¿no? Entre esta mirada de Omar y el lado más psicológico. Vamos a empezar. Bueno, como dijo Nino, Nino ahí, yo trabajo en Kichay, es una nueva organización, trabajo mucho en empatía, todo lo que es relacionado al trato amable y empático. Y me interesa mucho ver el tema de migración porque siento que a veces nos olvidamos de lo que dijo Omar al final, ¿no? Que es esta integración, ¿no? Y cómo esta integración se ve en cosas tan simples como quien te atiende, ¿no? Quien te recibe a un trámite, ¿no? Entonces, creo que lo primero es conocer qué es lo que sucede más allá de todos los datos interesantes que nos ha dado Omar, qué pasa emocionalmente cuando uno migra y qué pasa con niños y niñas y adolescentes. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Los que estén sentados, si quieren, pueden cerrar sus ojos, pueden mirar fijamente. Vamos a imaginar, ¿ya? Vamos a jugar un ratito a imaginar. Podemos utilizar nuestros propios recuerdos, si desean, o imaginarse, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos un ratito e intentar imaginarnos de niños o niñas. Pueden elegir una edad entre 7 y 11 años, por ejemplo, para dar un rango. Intenten imaginarse o recordarse, ¿no? Físicamente, cómo se visten. Intentamos dejar un ratito nuestras posiciones actuales de adultos y nos convertimos en ese niño o niña de 7 a 11 años. Elijo la edad que más cómodo me haga sentir. Imaginen esa mirada de niño o niña, donde sea que se imaginen. E imaginen en ese momento que viene su papá, mamá, cuidador o cuidadora, cualquiera que sea el caso, y les dice que se tienen que ir del país, en un tiempo. Imaginen esa mirada de niño o niña de esa noticia. ¿Qué podrían pensar? Por ejemplo, ¿qué deben dejar en su casa? ¿Qué quieren llevar de sus cosas? ¿De quién o quiénes les gustaría despedirse? Por ahí de compañeros de colegio, amigos o amigas, vecinos, algunos familiares. ¿A quién se imaginan que le deben decir chau? Nos vemos pronto, me voy a otro país. ¿Qué se imaginan que les daría miedo con esa noticia, de niño o niña? ¿No? Vienen papás o cuidadores con esa noticia y por ahí hay algo que da nervios. Puede ser el viaje, puede ser a dónde voy a ir, quiénes van a ser mis amigos, qué idioma voy a hablar, cualquier cosa. Imaginen cómo se sentirían con esa noticia. Puede ser de todo. Uno puede tener miedo, preocupación, pero también puede haber expectativa, alegría, un poco de sorpresa. ¿Cómo se imaginan que recibirían esa noticia? ¿Cómo se sentirían? Y ahora vamos a imaginar una situación un poco distinta. Esta vez viene su papá, mamá, cuidador o cuidadora, y les dice que se tienen que ir a otro país, pero muy rápido, que tienen que alistar sus cosas rápidamente y les dan un maletín, donde tienen que poner todo lo que puedan llevar, todo lo que sea importante, y se tienen que ir en unas horas, a lo más en un día.
¿qué meterían de niños o niñas a ese maletín? ¿Cómo se sentirían? Sabiendo que tienen que dejar el país, pero en solo unas horas. Y ahora vamos a imaginar una situación también similar. Viene su papá, mamá, cuidador o cuidadora, y les da la misma noticia, que tienen que viajar a otro país, pero con una diferencia, que solo pueden viajar con una persona. Puede ser su papá, puede ser su mamá, o el cuidador o cuidadora, pero tienen que dejar a los demás miembros de su familia. ¿Cómo te despedirías del resto de tu familia? Pueden ser hermanos, primos, abuelos, abuelas. Si es que me voy con el papá, me despido de mi mamá, al revés. O si me voy con el cuidador, ¿a quién despido? ¿A quién le digo chao? ¿Y cómo me sentiría con eso? Y ahora vamos a imaginar una última situación muy parecida, en la que de niño o niña tengo que salir del país, pero esta vez me debo ir solo o sola. Tengo que armar mi maletín rápidamente. Me tengo que despedir de mi familia. Y debo empezar un viaje a un país desconocido, esta vez sin papá, sin mamá, sin cuidador o sin cuidadora. ¿Cómo me sentiría? Listo. Vamos a dejar ese imaginario o esa idea. ¿Por qué hago esto? Porque migrar no solo es migrar. Migrar no es un sello en un pasaporte. Migrar incluye procesos legales que son importantes, pero no solo son procesos legales. Migrar implica un cambio importante en la vida de las personas. En realidad, migrar, el proceso migratorio, es algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia. No es algo nuevo, es algo que viene con casi con nuestra identidad de ser humano, ¿no? Hemos migrado por tantísimas razones. Y lo que sí preocupa y se hace más complejo cuando sea una migración internacional, una migración nacional o local incluso, es cuando las olas migratorias son muy grandes, son tan grandes que a veces sobrepasan la capacidad de los servicios, sobrepasan la capacidad del Estado de manejarlo. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Perú con la ola migratoria venezolana, pero también ha pasado con peruanos yéndose a Venezuela en otros momentos de la historia. Ha pasado con peruanos yéndose a España en otros momentos de la historia. Entonces, son siempre momentos de migración donde cuando hay una ola muy grande es donde a veces todos despertamos, pero en realidad siempre deberíamos estar atentos a estos procesos migratorios, ¿no? Y estar listos de alguna manera para que en algún momento suceda. No sabemos cuándo, no sabemos de qué país, no sabemos ni siquiera si vamos a ser nosotros los que vamos a migrar, pero vamos a saber que vamos a migrar en algún momento por diferentes situaciones. Entonces, esta migración, digamos, cuando hay una migración de esta naturaleza, hay procesos legales involucrados, hay procesos económicos involucrados, hay procesos sociales y hay procesos psicológicos. Desde el punto de vista de la psicología, digamos, y por eso era este ejercicio inicial, que migrar ya de por sí es un cambio fuerte. Y acá tomé un ejemplo de migrar de país, pero yo podría migrar de localidad, ¿no? Podría migrar de ciudad, podría migrar al interior del país, digamos, de región, ¿no? Pero inevitablemente la migración internacional quizás se hace más compleja porque yo ya accedo a otro sistema legal, a otro sistema económico. Digamos, el cambio es inclusive bastante más complejo que una migración nacional, ¿no? Entonces, cuando
cuando pasa esto, esto deriva en una serie de cambios. No solo es el cambio de decir voy a migrar, sino deriva en una serie de cambios en la familia, puede haber separación familiar, puede haber cambio de estilo de vida, pueden llevarse cambios de idioma, de adaptarse a nuevas costumbres, de adaptarse a situaciones que viven muchos niños y niñas y adolescentes de migrar solos, ¿no? Son cambios importantes en la vida que se desatan del proceso migratorio dependiendo cuáles son las características de ese proceso migratorio. Entonces, estos cambios se dan antes de la migración, se dan durante la migración y se dan después de la migración. Entonces, la migración es un proceso continuo que no la podemos ver únicamente por el viaje, por ejemplo, o no la podemos dejar completa de alguna manera cuando la persona ingresa a su nueva localidad, sino en realidad justamente ahí Omar nos ha traído todas las situaciones que se pueden generar y todas las exigencias que se deben generar en torno a integración. Pero también pueden pasar muchísimas cosas en el viaje. Solo dependiendo cómo es el viaje, pueden ser desde viajes cortos y relativamente simples hasta viajes que están documentados. Por ejemplo, en el caso de población venezolana, hay mucha documentación, hay incluso un documental sobre los caminos y las trayectorias migratorias y lo que significa a lo largo del camino, ¿no? Entonces, todo este proceso trae exigencia a todo nivel, exigencia económica porque tengo que hacer cambios concretos como dónde ubico mis recursos, si es que los tengo, puede haber hasta miedo de pérdida de recursos, puede haber un cambio importante de recursos, pero también implica exigencias psicológicas importantes y al interior de la familia. Exigencias que tienen que ver con separación, exigencias que tienen que ver con miedo, con preocupación, con decisiones que uno tiene que tomar. Y todo eso puede llevar a procesos de estrés. Básicamente desde la psicología, cuando hablamos de procesos de estrés, hablamos de procesos en los que la situación que estoy viviendo sobrepasa mis recursos psicológicos. Es decir, yo ya siento que la situación me sobrepasa. Y es ahí cuando aparecen ciertos síntomas, digamos, que pueden variar de persona a persona, pero pueden aparecer desde síntomas físicos, llámese personas que tienen algún dolor y eso está relacionado a estrés, o síntomas psicológicos, ¿no? De ansiedad, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, hay muchas formas en las que el estrés se manifiesta, ¿no? Cuando hay mayor complejidad, el estrés suele ser mayor o de mayor complejidad también. Es decir, y ahí en este ejercicio que les hice inicialmente, se va complejizando la situación, ¿no? Una cosa es migrar con tiempo para planificar, para despedirme de las personas que quiero, para hacerme la idea, ¿no? Hay un tiempo en el que yo necesito para quizás asimilar que estoy cambiando de lugar y que estoy dejando mi vida. Pero en realidad el proceso migratorio y las consecuencias psicológicas se complejizan cuando la migración es forzada. Por ejemplo, en el caso de refugiados se considera una migración forzada, muchos de ellos migran por amenazas, por situaciones que los ponen en peligro a ellas o su familia, entonces no es que eligen decir qué lindo el Perú, vamos a ir al Perú a conocer, sino que en realidad están migrando porque tienen que salir y hay una alternativa de venir a un país como el nuestro, ¿no? Cuando se complejiza también, cuando hay riesgos, ¿no? Ahí la trata de personas es uno de los tantos riesgos que puede haber de migrar. Yo puedo tener riesgos en la trayectoria, puedo tener consecuencias legales del tipo de riesgo que puedo tener, por ejemplo, de mudarme a un país sin tener la documentación necesaria o con riesgo a no tenerla, ¿no? Muchas personas viajan con poquísima documentación o la pierden en el camino. Entonces ahí se va complejizando la situación donde ya yo no llego con los papeles completos o llego con muchas preguntas y muchas preocupaciones sobre la aceptación que va a tener el nuevo lugar de mis derechos, ¿no? Entonces, ¿qué también complejiza la situación? Cuando hay poco tiempo. Cuando hay poco tiempo, no le estamos dando individualmente a la persona la posibilidad de procesar. Y eso quiere decir que de pronto uno se encuentra en otro país sin hacer el proceso, llámese de duelo, de haberme dado el espacio de despedirme de mi lugar, de hacerme la idea, de acomodarme en la familia, donde yo de pronto me encuentro en otro país y tengo que ya adaptarme. Entonces tengo doble exigencia. No terminé de despedirme o no terminé de hacerme la idea y ya me tengo que adaptar a un nuevo país, un nuevo idioma,
unas nuevas costumbres, etcétera, ¿no? Y otra cosa que complejiza, que bien lo ha presentado ahí Omar, es el acceso a derechos, ¿no? Es totalmente diferente llegar a un país donde yo tengo a un hijo o a una hija con acceso a la escuela, yo mismo de niño o niña directamente accedo a la escuela y tengo los mismos derechos de los niños o niñas que están en ese lugar, que cuando llego y no tengo un hogar con condiciones necesarias, cuando no tengo acceso a educación. Entonces todo eso va aumentando el nivel de exigencia que implica para la persona. De hecho, en psicología se habla mucho de que cuando hay migraciones forzadas y rápidas, muchas veces tenemos procesos de duelo complejos, o le llaman el famoso síndrome de Ulises, que es como este duelo que no termina de cerrarse, como, digamos, lo comparan un poco a cuando alguien tiene una persona que quiere desaparecida. Entonces tengo esta situación donde no llego a asimilar que estoy en el nuevo país y no llego a cerrar mi situación, entonces estoy como en doble lugar de alguna manera psicológicamente, ¿no? Y esto lleva a una serie de consecuencias, de síntomas. Por ejemplo, en el 2016 y 2017 hicimos un estudio con refugiados y solicitantes de asilo adultos y nos encontramos con 60% de personas, eran más de 100, que tenían síntomas de ansiedad y depresión. La gran mayoría de estas personas tenían hijos o hijas, algunos habían venido con ellos y otros se habían quedado en el país de origen, ¿no? Entonces, para los niños, niñas y adolescentes se presenta esta misma situación porque los niños, niñas y adolescentes también tienen ansiedad, también tienen depresión, también tienen estrés, nada más que quizás lo manifiestan de manera distinta, no necesariamente de la misma manera como los adultos, y desde ese lugar hay que observarlos y hay que mirarlos y hay que intentar brindarles el mejor camino posible, digamos, en esta integración. Algunos datos que les pueden servir, por ejemplo, 50 millones de niños, niñas y adolescentes fueron desplazados internos o inmigrantes a otros países, más o menos al 2018. Tenemos 50 millones alrededor del mundo. 1 de cada 10 migrantes son niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos migran solos o con una persona de la familia y tienen que emigrar dejando aparte de su familia. 26 millones de personas son refugiadas, quiere decir que han migrado forzosamente por una situación de amenaza normalmente, y más de la mitad son menores de 18 años. Los niños o niñas, digamos, más o menos representan 30% de la población mundial. Sin embargo, en términos de personas que migran por la fuerza, representan el 42%. Quiere decir que hay muchos niños, niñas y adolescentes migrando forzosamente. De acuerdo a ACNUR, por ejemplo, que es el área de Naciones Unidas que ve refugiados, 1 millón de niños y niñas nacieron como refugiados. Es decir, ya no solo migraron, sino tenemos niños o niñas que vienen de familias refugiadas, que han tenido que migrar forzosamente y que nacen en el nuevo país de origen o en el trayecto, y que muchos de ellos no han podido ser registrados. Quiere decir que desde el punto 1 ya nacen con complicaciones de acceso a derechos. Y ahí es donde, digamos, la preocupación tanto de la familia como de los niños o niñas y el estrés puede aumentar. Muchos de ellos, como dijo ahí Omar, creo que no quiero repetir, hay un tema con acceso a los derechos, acceso a vivienda digna, hay avances en el acceso a educación, pero sobre todo en primaria, y no se da necesariamente en todos los países, sobre todo en el Perú, digamos, hay un avance en eso, sí hay una disposición, hay un avance, sin embargo, todavía no, digamos, por ejemplo, un niño o niña refugiado tiene 5 veces más probabilidad de estar fuera de la escuela que un niño local. Entonces, igual tenemos niños o niñas que siguen en riesgo de acceder a la escuela, y sobre eso tenemos una situación como el COVID, donde tenemos un efecto económico, que aumenta el estrés de las familias, aumenta el estrés y aumenta la dificultad para acceder a derechos, ¿no? Está no les quiero repetir el informe de UNICEF. ¿A qué son vulnerables los niños o las niñas o los adolescentes en la migración? Y eso puede generar tanto estrés en la familia como en los propios niños, ¿no? A ser detenidos, a ser expuestos a tráfico de personas o crimen organizado, esto ya lo mencionó Omar, a sufrir de violencia y discriminación, a sufrir hambre o frío en el camino, sobre todo niños o niñas que están migrando en situaciones precarias o están migrando solos.
y al no acceso a derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, en realidad, cuando uno habla de niños, niñas y adolescentes, le tenemos que prestar atención a muchísimas cosas. Y ahí está la complejidad, pero creo que ahí está el reto que podemos asumirlo. Los países están cada vez más abiertos. Yo diría que en el Perú hay un cambio importante en los últimos años de apertura hacia el acceso, por ejemplo, a derechos o el trabajo en el tema. Antes no se veía, 2016, cuando empezamos el estudio, no se veía como un tema ni remotamente importante. Hoy ya se habla de esto, hay servicios orientados a esto. Entonces podemos decir que hemos avanzado, sin embargo, todavía hay muchos retos, ¿no? ¿En qué deberíamos concentrarnos siempre? Yo lo he categorizado en 4 cosas, ¿no? Acceso a derechos, ¿no? Sobre todo acceso a derechos a salud, educación, vivienda digna y registro. El registro sí es muy importante también en el caso de niños y niñas, ¿no? Sobre todo. La integración, ¿no? La pregunta es cómo ayudamos a favorecer la integración de niños y niñas y adolescentes en el país, en su nueva localidad, cómo ayudamos a reducir la discriminación, hacer que los colegios, por ejemplo, sean más abiertos, ¿no? Cómo trabajamos el tema de salud mental cuando debemos mirarlo de manera integral, ¿no? Aquí puede ser no solo mirar al niño, niña y adolescente como un ente aislado, sino más bien como parte de una familia que está pasando por una situación de migración y muy probablemente por una situación de estrés. Entonces, aquí el reto es doble, digamos, ¿no? Cuando se trabaja con niños o niñas y adolescentes siempre se busca, digamos, trabajar mucho el entorno, y ahí es también el reto en migración. Y el tema de violencia, no solo la trata, sino también las diversas formas de violencia que se pueden suscitar, no solo por procesos de discriminación locales, sino también por los mismos procesos de estrés de la familia. Entonces puede pasar muchas veces que un niño, niña o adolescente está en una familia donde los procesos de estrés están, digamos, los síntomas de estrés están muy altos, y eso puede suscitar situaciones de violencia también, adicionalmente a las situaciones de violencia que puede vivir, digamos, por el contexto en el que ya nos mencionó Mar, ¿no? ¿Por qué es importante actuar ya y siempre, y reactuar y remirarlo en los programas en los que estamos trabajando y capacitar a las personas que atienden sobre todo a esta población? Lo primero es que la niñez y la adolescencia, y creo que no nos cansaremos de decirlo, es una etapa muy importante para el desarrollo no solo del individuo, sino de la comunidad. Es decir, si nosotros actuamos ahorita en niñez y adolescencia migrante, estamos ayudando a ese niño, niña o adolescente a tener un mejor desarrollo individual, a desarrollar mejores capacidades, a poder ser un ente activo en su localidad, pero también estamos ayudando a la comunidad, porque en la medida que los ayudemos a integrarse, que puedan ellos crecer en un espacio que les permita desarrollarse, van a poder ser entes que van a permitir el mayor desarrollo del país en el que estén. Si se quedan en el Perú, si se van a otro país, van a poder ser entes cada vez más activos, cada vez más productivos, y probablemente tengan un rol interesante en el futuro. En cambio, si no lo hacemos, nos estamos perdiendo ese efecto, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes, y eso no nos olvidemos, no solo son receptores de derechos, sino son entes activos. Entonces, por lo tanto, a la hora de estar mirando cómo estamos atendiendo a los niños, niñas y adolescentes, y es importante también ahí coincidencia con Omar, desde el punto de vista no solo legal, sino psicológico, es siempre tratarlos como personas con el acceso directo a derechos. Y pasa mucho en migración, que en realidad se trabaja mucho con adultos, y se mira mucho al adulto, y nos olvidamos totalmente de los niños, de la opinión de ese niño, de los deseos de ese niño, de lo que le está pasando, de lo que está mirando en la familia, o de lo que está mirando en la escuela. Y esa mirada puede ser no solo necesaria para el desarrollo del niño, para su bienestar, sino puede ser, por ejemplo, escuchar a niños o niñas y adolescentes, cada vez hay más estudios que los escuchan, puede ser una forma muy interesante de resolver situaciones que genera la migración. Puede ser una manera muy interesante de ver soluciones a la integración, y no solo desde la perspectiva de los adultos, ¿no? Y si los miramos así, pueden ser personas que pueden generar un impacto muy grande en el desarrollo no solo del país de origen del que han venido, porque inevitablemente siguen en conexión, y quizás algunos deciden regresar en algún momento, pero sobre todo van a poder ser personas activas para el desarrollo del lugar donde estén. Y si ese donde estén es el Perú, perfecto. Y si no,
será el lugar donde tengan que estar. Pero estamos aquí cuando hablamos de infancia, hay que tener ahí mucho cuidado al hablar de infancia únicamente peruana, porque al final el desarrollo de un país depende de toda la población, no depende solo de la población que quizás legalmente sea de la nacionalidad local, ¿no? O sea que ahí hay una oportunidad muy interesante. Bueno, espero no haberme pasado el tiempo también, Nino. Las preguntas que tengan, feliz de responderlas. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Voy a empezar a destacar a Omar y a ti. Y también me quedo yo, tenemos algunas preguntas. Nos has hablado ahí este ejercicio genial de recordar para poder experimentar también, ¿no? A qué situaciones pueden estar expuestos un niño, una niña migrante o alguno de nosotros que también podemos haber estado en una situación de migración, precisamente porque la migración es humana, como lo decías, ¿no? Eh, pero nos has hecho como vivir en carne propia de alguna manera esta experiencia, ¿no? De los niños y niñas en migración. Gracias, Patricia. Y también por tus reflexiones que coincidían con las de Omar, y ahora les lanzamos algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Primero está para ambos, ¿no? Y que es una pregunta sobre la comunidad de acogida, ¿no? ¿Cómo ayudar a una sociedad a quitar de la mentalidad la xenofobia por el migrante, ¿no? Especialmente en nuestros hermanos y hermanas venezolanas, nos preguntan, ¿no? ¿Cómo desde su experiencia podríamos ayudar a eso, ¿no? Yo creo que Patricia podría empezar respondiendo esta pregunta. Es un poco más psicológica, me parece. Gracias, Omar. Igual cualquier duda cualquier propuesta es útil, ¿no? Siento que en general la migración, sobre todo las migratorias grandes, son un reto para todos los países. O sea, no nos sintamos porque en Perú pasa esto, en realidad estas preguntas se las hacen en muchísimos países y creo que pueden venir las ideas de todos los lados, ¿no? Creo que una de las cosas que primero preguntaría, si es que alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar en un lugar donde están directamente con niños, niñas, adolescentes, siento que tienen muchas ideas ellos, ¿no? Entonces pueden haber cosas que yo diga desde mi perspectiva, desde cosas que yo he visto, pero que en realidad creo que las ideas son infinitas, ¿no? Hay muchísimas formas. Creo que una de las cosas que ayuda mucho es cómo vemos la migración. La vemos como algo negativo, ¿no? Hay mucha sensación a veces de invasión, ¿no? De invasión o de peligro. Creo que algo que ayuda muchísimo es los ejemplos concretos, ¿no? Y creo que ahí hay mucho trabajo de organizaciones muy interesantes. Por ejemplo, ACNUR es una de ellas, digamos, trabaja mucho historias de refugiados. ¿Por qué? Porque tenemos que humanizar las cifras. Es decir, cuando yo hablo de 30 millones de personas, tengo que tratar de imaginar al menos unas 10 caras de personas concretas que han vivido, ¿no? Entonces creo que ponerle cara a las historias ayuda mucho, porque pasa mucho que en los periódicos, digamos, ¿no? En las noticias hay estas ideas que venden, ¿no? Estas ideas, ¿no? Las noticias del crimen, pero nos estamos perdiendo de ejemplos y ejemplos de personas venezolanas que están teniendo ideas increíbles, que están haciendo proyectos magníficos, nos están tratando muy bien, que se están haciendo amigos. Yo no sé ustedes, yo tengo varios amigos venezolanos que digo, ¡ah, qué bueno que vinieron porque todo lo que me han regalado, ¿no? Y podríamos nosotros generar momentos donde las personas conozcan esas historias concretas, que no significa idealizar, pero sí diversificar la idea, ¿no? Que es como un poco, no sé si ustedes cuando veían noticias de Chile o de España decían los peruanos, y uno decía, pero no somos todos los peruanos. Esa misma sensación podemos estar generando en población venezolana, ¿no? Creo que algo que ayuda mucho es celebrar la diversidad en general en la escuela. Y no digo solo la diversidad en las escuelas como un ejemplo, ¿no? No solo la diversidad de nacionalidad, sino la diversidad en general, porque la diversidad, y ya se ha demostrado, es una gran forma de generar mayor desarrollo, es una gran forma de generar mejores ideas, es una gran forma de generar más empatía, es una gran forma realmente, o sea,
desarrollamos capacidades importantes cuando estamos enfrentadas a una diversidad de personas. Entonces, si nosotros damos la oportunidad de celebrar esa diversidad de alguna manera, cosas tan simples como que venga un niño o niña venezolano y nos cuente sus costumbres en el colegio, y celebremos un día de comida venezolana en el colegio y veamos cómo se ha ido mezclando música, que compartamos cosas, ¿no? Son formas de integrar, y cada uno de los niños o niñas, por ejemplo, locales, pueden tener orígenes distintos, incluso en el Perú. La pregunta es, ¿los estamos homogenizando o estamos celebrando también esa diversidad? Y el que el niño o niña tenga conciencia de su propia historia migratoria y pueda conversar con una persona de Venezuela o de otro país y decirle, sí, somos diferentes y celebremos esa diferencia, pues puede para mí generar espacios de integración, ¿no? No tanto desde un lugar de hay que hacerlo, sino en realidad, digamos, desde un lugar de eso, ¿no? De celebración, de apertura, de aprendizaje mutuo, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho en términos de capacidades y de bienestar, ayudaría muchísimo. Y obviamente hay todo un tema legal y de acceso a derechos y de violencia que hay que resolver, ¿no? Hay que estar prestando atención a eso, pero sí no dejar de lado, intentar que seamos más abiertos a esas diferencias, ¿no? Gracias, Patricia. Omar, tus comentarios. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señala Patricia. Es más, muchas veces somos los adultos quienes tenemos los prejuicios y cuando vemos un niño interactuar con otro niño al margen de la nacionalidad, son pares, ¿no? Y digamos, las diferencias, digamos, se atenúan, desaparecen, ¿no? Entonces, yo lo mencionaba sin ánimos de no ser optimista, pero somos un país con muchos desafíos, ¿no? Somos un país con estadísticas en diversos ámbitos que preocupan, ¿no? Pero creo que justamente, como mencionaba Patricia, ahí está el desafío, ahí están los retos, ¿no? Un poco hay que abandonar los prejuicios y aceptar la diversidad, ¿no? Y esta diversidad no solamente es diversidad de nacionalidad, es la diversidad en todos los sentidos, ¿no? Diversidad cultural también, por ejemplo, ¿no? Patricia nos hablaba no solamente de la migración internacional, sino la migración al interior de nuestro propio país, ¿no? Y creo que eso también es un reto pendiente, el hecho de aceptar, abrazar a nuestros hermanos que tienen otras expresiones culturales, hablan otras lenguas, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar un poco a abandonar estos prejuicios y a poder relacionarnos mejor con el otro, ¿no? Porque finalmente creo que hay que encontrarle el valor a esas diferencias, ¿no? Hay que ver en ellas también una oportunidad de construir. Las estadísticas lo demuestran, ¿no? Esa diversidad es un potencial que puede ser explotado y que puede ser un motor de desarrollo y de progreso para los países, ¿no? Y también, como mencionaba Patricia, así como ahora son los venezolanos en nuestro país y en muchos otros de la región principalmente, también en algún momento fuimos los peruanos alrededor del mundo, ¿no? Y nos tocó pasar por lo mismo que ellos están pasando ahora, ¿no? Entonces, creo que hay que promover esos valores, sobre todo los adultos, porque como digo, en el caso de los niños, es casi innato el hecho de abrazar a otra persona solamente por el hecho de ser persona, ¿no? Pero creo que nos toca a nosotros para que justamente los niños, las niñas no repliquen lo que muchas veces nosotros actuamos, que es un poco abandonar estos prejuicios y ver en la diversidad una oportunidad también para desarrollar. Y, sí, gracias, Omar. Justo el tema de la diversidad es importante para nuestro país y para, digamos, toda nuestra comunidad humana, ¿no? Creo que ahora no lanzo una pregunta, sino un comentario que nos han dejado, ¿no? Muchas veces los adultos somos quienes ponemos estas ideas en los niños y también ponemos ideas en los niños a raíz de nuestra diversidad, ¿no? También Zulma nos comenta eso, ¿no? Que no solo es la situación de los migrantes de otro país, de otra nacionalidad, sino también dentro de nuestro país también existen situaciones de rechazo, de estigmatización, de violencia contra eh, la diversidad de nuestro país, ¿no? Y como leyendo también otro testimonio aquí eh, de Matías, ¿no? Que está en la sala, nos dice, tengo 19 años,
Acabé el colegio hace 2 y en tercero de secundaria entraron 2 compañeros de Venezuela, son mis amigos, me hicieron acordar una vez que estábamos caminando, vino un policía, le pidió sus papeles, él no los había traído y yo hablé por él, ¿no? Entonces, es el testimonio de un joven que piensa la diversidad, ¿no? Que piensa así como decía Patricia al comienzo, ¿no? Si los procesos migratorios son humanos, a mí se me ocurre decir, bueno, también la acogida, la hospitalidad es también humana, o puede ser humana si creamos una comunidad que lo puede hacer. No sé si tiene un comentario aquí de los 2 testimonios que leí o paso a otra pregunta. Yo solo quisiera decir que son claros los ejemplos, ¿no? Creo que muchos de los estudios en psicología social sobre discriminación muestran que los niños, niñas y adolescentes aprenden a discriminar cuando observan en los adultos. Y pasa mucho que los adultos, porque aprendemos mucho por el ejemplo, ¿no? Les dicen, ¿no? Los valores, ¿no? El respeto, ¿no? Nos llenamos las palabras de valores importantes, en la escuela se escucha mucho. Sin embargo, en gestos tan claros como ver a una persona venezolana y cruzar la calle, ¿no? Reírse cuando alguien habla distinto, de repente un castellano distinto que puede ser peruano, ¿no? Y yo me burlo porque se habla diferente al mío, ¿no? Entonces, esas cosas son las que aprenden. Entonces, ahí es donde nosotros podemos realmente mirarnos, ¿no? Como personas. Y creo que estos ejemplos de amistades son ejemplos que hay que promocionarlos, ¿no? No promocionarlos como si fueran algo raro, sino más bien como algo humano, porque nos podemos hacer amigos de personas de diferentes ciudades, localidades, orientaciones sexuales, de todo tipo de personas, porque somos humanos, seremos diferentes, podremos tener diferentes miradas sobre la vida, pero podemos hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay ejemplos y ejemplos de todo tipo de situaciones donde hay muy buenas relaciones. Y esos ejemplos quizás nos ayudan a reafirmarnos que sí es posible, ¿no? Y es recontra posible, sucede todos los días, ¿no? Así junto con los malos ejemplos, hay muchísimos buenos ejemplos. Gracias, Pati. Aquí va una pregunta para ambos, ¿no? Estos tipos de migración de los cuales hemos hablado, ¿no? ¿Podríamos decir que son violentos o que implican violencia contra el migrante, contra los niños, niñas, adolescentes? Voy a empezar ahí para tornarnos. Eh, yo quisiera poner sobre la mesa algo que señalaba Patricia, que era el tema de los refugiados, ¿no? Desde el punto de vista legal, hay todo un debate si esta migración puede ser una migración calificada como, digamos, todos los migrantes como refugiados, ¿no? Porque, como señalaba Patricia, terminológicamente hablando, refugiado es aquel que huye de su país con un temor fundado, ¿no? Y en este caso, claro, el temor fundado sería la crisis social, económica, de la que están escapando en su país de origen, ¿no? Lo cierto es de que en la actualidad muchos ciudadanos venezolanos están accediendo a la condición de refugiados, ¿no? Están obteniendo ese estatus migratorio, ¿no? Que si bien, como mencionaba Patricia, nuestro país ha tenido grandes avances en una política de puertas abiertas, lamentablemente yo diría que en la parte legal han sido avances y retrocesos, ¿no? Porque en algún momento hubo una política de cerramos las puertas, limitamos a los migrantes, y es más, una política de criminalización del migrante, ¿no? De echarle la culpa, no sé si recuerdan esta imagen, y las imágenes transmiten mucho, lamentablemente, para bien o para mal, salía el presidente, el entonces presidente Vizcarra, con un avión detrás, ¿no? Y inmigrantes siendo deportados, ¿no? Subiendo al avión y miren, estamos luchando contra los delincuentes migrantes, ¿no? Y eso va en línea opuesta a todo lo que estamos conversando aquí, ¿no? No generalizar, aceptar la diversidad, promover la diversidad, ¿no? Entonces, yo quería mencionar esto del tema de los refugiados, porque sí, existe un temor fundado.
lo cierto es de que, como mencionaba también Patricia, no es que ellos, no es una migración turística, no están aquí de paseo, no están aquí ni siquiera porque Perú haya sido la primera opción de destino que hayan tenido, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos uno de los países con gran recepción de inmigrantes, me parece que el segundo o el tercero, pero también es por una cuestión de proximidad, digamos, geográfica, ¿no? El destino más inmediato es Colombia, Ecuador y luego estamos nosotros, ¿no? Y por eso, esa es una de las razones por la que un gran número de venezolanos están en nuestro país. No es porque seamos el destino ideal tampoco para la población migrante, ¿no? Y lamentablemente sí, es un camino que está cargado de violencia, cargado de situaciones de vulnerabilidad, de riesgos, ya lo conversábamos, y teniendo en cuenta, si hablamos de población, niños, niñas y adolescentes, estos incrementan, ¿no? Entonces, yo diría que sí, los factores de riesgos existen, digamos que hay un factor de riesgo prácticamente inherente a la condición de migrante, pero si tenemos en cuenta eh, el lugar de origen del que estamos hablando, nuestra sociedad, y con todos los retos y desafíos que tenemos como sociedad, sin duda esos factores de riesgo se incrementan, ¿no? Entonces sí, los retos son grandes, los migrantes afrontan muchos riesgos, una situación de vulnerabilidad diversa, ¿no? De diversas características, y de ahí el reto de nosotros, ¿no? Por promover el respeto de esta población y también por promover la diversidad. De mi lado solo Sí, añadir, ay, perdona, dale, Nino. Pati, dale. De mi lado creo que solo añadir tal cual, ¿no? La migración no implica violencia, pero sí pone en mayor riesgo, sobre todo si es migración forzada, y tal cual lo que dice Omar, ¿no? O sea, en realidad mucha de la migración forzada se da a los países aledaños, siempre, ¿no? Es lo más simple, lo más fácil, lo menos costoso. También hay que tomar en cuenta restricciones de países. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Tiene una serie de restricciones, digamos, por dar un ejemplo de un país del hemisferio norte, y entonces muchas de las personas migran lo más cercano posible, que puede ser como un lugar de paso o puede ser como un lugar para quedarse, depende del caso, ¿no? Pero la migración puede traer procesos de violencia. Ahora, no porque yo sea migrante, y ahí hay que tener cuidado con generalizar, ¿no? No porque yo sea una persona migrante he sufrido necesariamente de violencia o estoy sufriendo necesariamente de violencia. Hay personas, al menos yo he entrevistado a muchas, que sufrieron situaciones de violencia complejas y en el caso del Perú no las han vivido o no las han registrado como tan importantes como las que vivían, ¿no? Entonces también ahí hay que tener cuidado con, en algún momento escuché a una persona en un encuentro sobre migración, con la victimización excesiva de estas personas, porque en realidad son agentes importantes, muchos de ellos han logrado un bienestar también, ¿no? Así como muchos también están en situaciones de violencia. ¿Pero que hay mayor riesgo? Por supuesto que sí. Y con eso último que decías, Patricia, creo que leí un estudio tuyo y el de ICIAR sobre las estrategias de afrontamiento que las personas migrantes pues desarrollan en esta situación de migración. No sé si podrías explicarnos un poco de cómo se da esto para comprender que la revictimización de las personas en situación de migración es un poco complicada, ¿no? Para comprender a estas personas, ¿no? Para entenderlas. ¿Podrías hablarnos de esas estrategias desplegadas? Sí, igual es una población donde en este estudio nosotros trabajamos con diversas personas de varios países, no solo venezolanos. En ese momento estaba creciendo la migración venezolana, no estaba tan grande actualmente, digamos, pero entrevistamos a personas de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Haití, ya no me acuerdo de qué países más, pero de varios países. Algo que encontramos interesante fue desde el punto de vista de la psicología, no solo está el estrés, es decir, los síntomas, ¿no? Uno se queda quizás con eso, ¿no? La ansiedad, la depresión y todo, sino que las personas tienen una serie de recursos psicológicos y los desarrollan a través de las situaciones que están viviendo. Entonces, los mecanismos
de afrontamiento son justamente aquello que yo hago, pienso, para poder sobrellevar una situación y que muchas veces me puede llevar a adaptarme. Puede ser, como pueden ser mecanismos que no me ayudan tanto. En el caso, si mal no recuerdo, de las entrevistas, fue muy interesante cómo aparecían cosas como la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? La conexión espiritual, no necesariamente religiosa en todos los casos, pero servía a muchas personas como una manera de conectarse con una comunidad, pero también como una manera de encontrarle sentido a lo que estaban viviendo, ¿no? Remirar la situación, por ejemplo, habían muchas historias donde estaban sufriendo situaciones de violencia en el Perú, por supuesto, ¿no? De discriminación, tenían temas de acceso a derechos, pero podían mirar su historia y hay un tipo de afrontamiento que habla de la resignificación, es decir, lo que yo estoy viviendo le busco un significado o lo interpreto de una manera que me hace mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, había mucha resignificación relacionada a esto me está haciendo crecer como una mejor persona, me está haciendo ser más fuerte, me está poniendo mis prioridades claras, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo a través de otras personas sobre cosas que para mí son importantes. Entonces, hay una serie de mecanismos que utilizan las personas, entonces no son personas pasivas que reciben esa violencia o reciben esa discriminación, sino que son personas activas que tienen una serie de recursos. Inclusive eso puede ayudar a otras personas, ¿no? Y ahí aprovechando que hay un comentario sobre la interculturalidad, ¿no? Efectivamente es un tema que siempre va a ser nuestro, ¿no? Nuestro gran pendiente, pero sí hay historias interesantes, incluso de personas migrantes que han terminado teniendo un efecto muy positivo en comunidades para la integración de otras personas migrantes. Es como que han preparado el espacio para que lleguen otras personas migrantes, y esa forma de afrontar, ¿no? De hacer algo con lo que les estaba sucediendo, ha tenido un impacto muy positivo incluso en otras personas, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas o de reacciones que son interesantes y obviamente varían de grupo en grupo, de persona a persona. Gracias, Pati. Nos hablas de la agencia también de las personas y con esto pasamos una pregunta para Omar, ¿no? Sobre todo porque tú nos decías, Omar, que las personas migrantes llegan a un país eh, con unas condiciones específicas, ¿no? Con la precariedad del Perú y más aún con la pandemia, por dar un ejemplo de nuestra situación compleja en el país. Aquí nos preguntan, ¿no? Y poniendo en el centro a los niños, ¿qué podría recomendar para atender a estudiantes, acompañar a estudiantes migrantes el próximo año que retomamos la presencialidad, ¿no? ¿Qué se podría hacer por ahí, ¿no? Eh, Creo que es algo que ya hemos venido conversando, ¿no? ¿Qué consideraciones específicas tener para la población migrante? Mira, en primer lugar, creo que es el mismo trato sin discriminación, tanto para el niño que es nacional como extranjero, ¿no? Eh, los derechos humanos son universales y no tienen distinción de nacionalidad, de raza, de sexo, de color, de condición social, ¿no? Entonces, el trato tiene que ser el mismo. Pero también, como mencionaba Patricia, se debe procurar que se incluya, ¿no? O sea, debemos ver en esos rasgos distintivos una oportunidad para valorar y hacer que de repente los otros niños vean eh, en eso una oportunidad, ¿no? Y no más bien un rasgo que es motivo de burla, que es motivo de mofa, ¿no? Eh, digamos, apreciar esas particularidades que tiene cada uno, ¿no? Y de repente hacer o ver que la nacionalidad es una más o es una expresión de diversas otras formas de expresión de la diversidad, ¿no? O sea, ¿por qué solamente nos vamos a fijar en que de repente un niño o una niña venezolana es diferente solo por la nacionalidad? Digamos, si vemos la variedad, la diversidad, las diferencias que todos tenemos, la nacionalidad es una más, ¿no? Todos somos diferentes en diversos rasgos, ¿no? Entonces, de repente, hay que verlo desde esos ojos también para dejar de tener de repente esos lentes de, digamos, inclinados hacia la victimización, ¿no? Como se comentaba, como comentaba Patricia, ¿no? Considerarlos que de repente
a quitarles agencia, ¿no? A ver como personas pasivas, receptoras de información, que es, digamos, una falencia que también se tiene en lo que respecta a la lucha contra la trata de personas, ¿no? Yo en algún momento hablaba, y quiero ponerlo sobre la mesa justamente porque creo que tiene algo de relación, de la víctima ideal, ¿no? Y se cree que, por ejemplo, una víctima de trata tiene ciertas características, es cabizbaja, está triste, ¿no? Espera ser rescatada, ¿no? Colabora siempre con la justicia, ¿no? Pero no es así, o sea, de hecho, las víctimas de trata son diversas, ¿no? Y como mencionaba en algún momento, muchas veces, muchas de esas personas, en un inicio inclusive, se expusieron a esas situaciones de riesgo por necesidad, ¿no? Entonces, un poco esa misma lógica de no hablar de una víctima ideal, también hay que aplicarla de repente a la población migrante, ¿no? Y un poco dejar de, tal vez, idealizar, ¿no? Las cifras nos muestran un panorama que no podemos ignorar, pero creo que en algún momento también se mencionaba, hay que tratar de humanizar esas cifras, ¿no? Y ver que esas cifras de repente nos pintan un panorama general, pero hay, digamos, cada caso es particular y cada caso es una realidad distinta, ¿no? Entonces, eh, yo pondría esa reflexión sobre la mesa y creo que es un reto el hecho de volver a la presencialidad, ¿no? Es un reto creo que para todos, que el hecho de que gradualmente estemos retomando algunas actividades, ¿no? Y yo volvería a lo que dije inicialmente, ¿no? Los derechos humanos son universales, no hay distinción por nacionalidad, por raza, por sexo, por color, ¿no? Entonces, no habría razón, a no ser que estemos hablando de repente facilitar, ¿no? Algunas acciones afirmativas, lo que se dice, ¿no? Una discriminación positiva. A no ser que estamos hablando de acciones que nos permitan favorecer la integración, por lo demás no tendría por qué hacerse una distinción, sino más bien el mismo trato, la misma buena predisposición para todos los niños y niñas en general. Sí, formar también una comunidad educativa, me lanzo también a comentar yo, que valore la diversidad, ¿no? Que valore la diversidad. Y aquí eh, traigo como otro tema, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones podríamos tener para las personas que viven en situación de migración? Pero, ¿qué consideraciones, qué elementos, preguntan aquí, deben considerarse para dar un sentido de urgencia a los que toman decisiones, ¿no? A los policy makers. ¿Qué se podría hacer? Uy, bueno, creo que hay que distinguir entre la importancia de un tema y la importancia que se le da en cosas concretas. Y yo diría no solo decisores a nivel alto, llámese de política, sino decisores a nivel micro, ¿no? Creo que los datos nos dicen la urgencia. Es decir, estamos en una ola migratoria todavía importante que tiene una serie de efectos. Creo que pensando en cómo empezamos, cuando empezamos el estudio en el 2016, por ejemplo, había incluso esta mirada de, no, ¿para qué mires este tema? Si este tema en Perú, no, Perú es un país no es un país de acogida, ¿no? Entonces creo que hay una mirada al tema, a veces pasa que no se traduce en situaciones concretas, y ahí yo me iría más. Creo que hay dos cosas, ¿no? Hay lo macro, que creo que está muy bueno hacer incidencia, creo que cuestiones tan simples, hace un tiempo me acuerdo, una alianza entre la Ruiz, la Católica y la UNIFE, me parece, y no sé qué otras universidades, hicieron una cosa bastante simple como un concurso entre estudiantes universitarios donde les pedían mirar su propia historia migratoria. Y yo recuerdo que el haber mirado ellos en su propia historia migratoria y luego volver a las cifras, hacía que el acercamiento al tema sea mucho más cercano y por lo tanto se le dé más importancia.
Creo que hay que hacer mucho de esa actividad, creo que ya hay muchas organizaciones que lo están haciendo, pero creo que no hay que olvidarse de lo micro. Es decir, ¿cómo se traduce esta apertura a la diversidad, por ejemplo, en cuestiones tan concretas como la bienvenida a clases, ¿no? Cómo se traduce en mi trato directo con, digamos, mi capacitación a personas que van a atender a estas personas en diferentes situaciones, ¿no? Cómo se traduce en mi trabajo con padres y madres de familia, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en lo local y hay cada vez más estudios que indican que sí, hay que trabajar en lo macro, pero en realidad en lo micro hay cosas, muchas cosas que podemos hacer y a veces trasladamos la responsabilidad total a los policy makers, ¿no? Y está muy bien, hay que exigirlo, hay que trabajarlo, pero sobre todo hay que traducirlo en acciones concretas. Creo que algo que ayuda mucho, por ejemplo, ahora pensando en la pregunta anterior y un poco relacionada a esta, ¿no? ¿Estamos generando espacios seguros para que un niño o niña pueda decir, me está pasando esto? ¿O estamos generando espacios donde si el chico o chica es venezolano, yo tengo ¿no? una reacción determinada? Puede ser de victimizar o puede ser de al contrario, de no generarle espacios, ¿no? Estoy trabajando en eso con mis docentes, estoy trabajando en eso con las personas voluntarias que trabajan conmigo. ¿Lo estoy hablando? ¿Lo estamos generando? ¿O estamos dejándonos llevar por esas ideas de lo que debería ser, ¿no? De hecho, en algún momento trabajamos con personas que eran muchos abogados que atendían a refugiados en entrevistas. Y era interesante porque las ideas de lo que debería ser el trauma o el proceso de estrés agudo era que la persona venga y llore, ¿no? Y tenía que estar desbordada para contarme una situación de violencia. Y lo que sucede es que en muchas situaciones de violencia, y eso no tiene que ver con migración, uno a veces puede hasta despersonalizarse. Eso en psicología se llama, es como que yo miro mi vida como si fuera una película. Entonces no hay una conexión emocional porque es tal el nivel de trauma que yo no puedo conectar emocionalmente con eso hasta que obviamente lo proceso, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? ¿Qué espero de un niño que le está sucediendo algo? Los procesos de bullying, por ejemplo, ¿no? Le estamos prestando atención solo a los chicos que están recibiendo la violencia de alguna manera, o al niño que lo está haciendo, porque el niño que lo está haciendo probablemente esté pasando por una serie de procesos en casa complejos, o en casa o en el colegio, y lo está expresando a través de la violencia. Entonces, creo que hay una serie de cosas de construirnos en la mirada de lo que esperamos de cómo reaccionan estos niños o niñas y adolescentes y cómo podemos ser cada vez más curiosos, cada vez más abiertos, cada vez de mayor escucha, ¿no? Creo que por ahí me iría. Y creo que a veces nos olvidamos del efecto local sobre la política, y no solo el efecto de la política sobre lo local, porque si no, esperaríamos muchísimos años para que hayan cambios concretos en el día a día, ¿no? También, sin dejar de que sea importante la política nacional o macro, ¿no? A mí me gustaría añadir, digamos, como comenté en algún momento, y digamos para tratar de abarcar el otro lado de la moneda, han habido avances y retrocesos a nivel de la política pública en el tema de migración, ¿no? Digamos, si hacemos una línea de tiempo, 2016, 2017, que el 2018, que el fenómeno recién estaba empezando, hubo una política de puertas abiertas, es más, de promover la llegada de migrantes, pero era porque era un fenómeno aún muy pequeño y digamos, hay estudios que clasifican también las olas migratorias que hubo, ¿no? Y, digamos, una primera ola también, el público, digamos, los migrantes que llegaban eran de determinada clase económica, entonces, digamos, habían mayores motivaciones para promover la migración, ¿no? Y esto luego es como que hay un freno, no sé si recuerdan, pero se suspendió la emisión de estos, de los PTP, ¿no? En algún momento se cerraron las fronteras, inclusive en la época pre-pandemia, ¿no? Entonces, y para ello yo creo que como sociedad civil, como academia, tenemos la responsabilidad, ¿no? Por influir en las personas que toman esas decisiones, ¿no? Tenemos la responsabilidad desde la academia, por ejemplo, con la información que generamos, ¿no? Con el conocimiento que generamos,
¿no? Que ese conocimiento nos sirva, ¿no? O nos permita que las personas que tomen decisiones lo hagan en base a la evidencia, ¿no? Porque, digamos, la evidencia, la realidad no se puede negar, ¿no? Justamente la razón de poder generar ese conocimiento, generar esa información, es ponerla digamos, exigir que se tomen decisiones en base a la evidencia, ¿no? Entonces creo que eso desde la academia, por ejemplo, es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Espacios como estos, por ejemplo, promoverlos, promover el debate, promover el desarrollo, el intercambio de estas ideas, y desde la sociedad civil, creo que un rol muy importante es la fiscalización también, ¿no? La fiscalización que se realiza desde las instituciones de la sociedad civil a, al Estado, a los servicios que da el Estado, ¿no? Cómo se vienen implementando esas políticas, ¿no? Y creo que sí se está haciendo. ACNUR, eh, eh, hay varias ONGs que abordan exclusivamente, que se dedican, que están especializadas en el ámbito de lo que es la migración, ¿no? Y, digamos, manejan estadística, atienden casos, ¿no? Y conocen de primera mano cómo el Estado viene cumpliendo con estas obligaciones, ¿no? Entonces creo que es importante, tanto sociedad civil como academia, poder ejercer este rol de fiscalización, ¿no? De acompañamiento, ¿no? Y que creo que nos va a poder permitir que como sociedad también, digamos, tengamos voz en las decisiones que toman los políticos, las personas, los funcionarios públicos, ¿no? Y poder lograr de que estas decisiones también sean las correctas y las mejores, no pensando exclusivamente en la población migrante, sino en general en nosotros como sociedad, como especie humana, ¿no? Lo que es mejor para el desarrollo de nosotros como la especie, como personas en general. Sí, Omar, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, como saben, en el espacio virtual tampoco hay mucho tiempo, estamos por terminar, no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero voy a hacer una pregunta para Patricia y una pregunta para Omar para ir cerrando. Eh, y bueno, para Patricia nos preguntan hasta qué punto afecta el neurodesarrollo al neurodesarrollo la falta de protección y vulnerabilidad a causa de la migración. Por ejemplo, la habilidad motora gruesa, fin el lenguaje, la socialización. Uy, puede afectar muchísimo, depende de la situación, ¿no? Creo que hay mucha evidencia sobre el efecto, por ejemplo, de la alimentación en el desarrollo cognitivo de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces creo que eso, entonces si yo tengo un niño o niña que no se está alimentando bien, va a tener un efecto. Entonces eso no es que afecte solo a los niños migrantes, pero sí, si es que yo tengo una situación de mayor riesgo de pobreza, por ejemplo, o un mayor riesgo de desempleo, y eso me puede afectar la alimentación y por lo tanto tener un efecto importante, ¿no? Cuestiones como la movilidad, por supuesto, ¿no? Creo que también, ¿no? Todas estas cosas son cosas que hay que verlo para niños y niñas y adolescentes en general, pero digamos con mayor riesgo por situaciones que pueden generarse relacionadas a la migración, ¿no? Puede haber temas motores, por supuesto, que tiene que ver con actividades, ¿no? Si yo tengo un niño o niña, y eso es simple, relativamente simple de ver, ¿no? Si un niño o niña está estimulado, tiene momentos para hacer deporte, recreación, si tiene momentos para hacer arte, etcétera, va a desarrollar una serie de habilidades motoras, emocionales, a diferencia de un niño que no tiene esos espacios. Entonces, si yo tengo un niño, por ejemplo, que no accede a la escuela, o que no accede, o que accede a la escuela, pero luego de la escuela debe estar de repente en su casa porque tiene al papá o a la mamá que no tiene con quién dejarlo y está solo en su casa respecto a otro niño que de repente sí tiene espacios de desarrollo, va a haber una diferencia, ¿no? Pero todo depende en realidad de cómo se dé la familia, de cómo se den las situaciones familiares. Hay algo que es importante, es el tema del afecto. Cada vez hay más estudios, por suerte, que demuestran cómo el recibir afecto, digamos, de parte no solo de la familia, sino de otras personas, puede generar desarrollo emocional, cognitivo, neuropsicológico, ¿no? Tiene una serie de efectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos niños o niñas y adolescentes, tenemos que ver diferentes
elementos. Y ahí hay que salir del paradigma en el que estábamos hace unos años, donde solo se hablaba de hogar y alimentación. Para el desarrollo de un niño, una niña y un adolescente, tiene que haber hogar, tiene que haber alimentación, tiene que ser un espacio seguro y digamos, de la menor violencia posible, y tiene que ser un espacio de afecto, de diferentes tipos de afecto. Entonces, cada vez que alguna de estas patitas falla desde el punto de vista de desarrollo integral del niño, pues efectivamente, ¿no? Nos estamos perdiendo del desarrollo. Ahora, puede pasar que un niño o una niña tiene una etapa que ha tenido violencia, no quiere decir que no se recupere, ¿no? Sino puede tener momentos. Entonces, nunca está un caso perdido. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones muy complejas y luego son recibidos en un ambiente seguro, donde se trabaja con ellos su salud mental, donde se les da espacios para desarrollarse, donde se les deja expresarse, y a partir de eso podemos tener niños o niñas y adolescentes que muestran una resiliencia impresionante y que pueden convertirse incluso en ejemplo para otros niños o niñas, ¿no? Y que pueden mostrar incluso creatividad, ¿no? Pero ahí hay que un poco que mirar todos estos factores y ver todos estos niños o niñas, y lo digo en un contexto de pandemia, porque si algo ha tenido este virus, es que nos ha demostrado que todos somos más parecidos de lo que parecemos, que no hay nacionalidad que nos proteja, ¿no? De algo como esto, y creo que hablar del desarrollo integral del niño hoy en día y mirarlo desde con el ojo de migración, pero también mirarlo con otros ojos, con el ojo de pobreza, con el ojo de género, ¿no? Hay una serie de factores que están afectando el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes, y dentro de ellas la migración puede ser uno de los tantos factores que podría ponerme en riesgo ese desarrollo, ¿no? Genial, Pati, muchas gracias. Ahora vamos con esta última pregunta para Omar, ¿no? Nos preguntan si la violencia familiar y el riesgo de maltrato o de abuso al niño aumenta en las situaciones de migración, ¿no? ¿Tú qué consideras sobre esta pregunta? No me queda muy clara la pregunta. Es si la violencia puede ser un factor de promoción de la migración. ¿A eso por ahí va? No, parece que es si en la situación de migración, en una familia, en un grupo, Ujú. podrían darse más situaciones de violencia, ¿no? Sí, en realidad creo que como veníamos conversando, en la ruta que siguen los migrantes, por ejemplo, para llegar a nuestro país, eh, los migrantes llegan por tierra, es una ruta terrestre. Y en el trayecto están expuestos a situaciones de violencia, ¿no? La trata de personas es una de ellas, ¿no? A ver, hay una necesidad, por ejemplo, económica, ¿no? La gran mayoría de ellos salen de su país sin más que un par de pertenencias y un poco de dinero en sus bolsillos. Entonces, la necesidad económica de proveerse de alimento, de proveerse de alimento, quedémonos con eso, ¿no? Te lleva a buscar trabajo, ¿no? Y la necesidad de un trabajo inmediato te expone, por ejemplo, a aceptar falsas ofertas laborales, ¿no? Que, como comentaba en la exposición, son la puerta de entrada para fenómenos como la trata. Y la trata de personas es una de las peores formas de violencia, ¿no? Entonces, claramente están vinculados, ¿no? Hay una mayor exposición. No es innato, no es inherente, no todas las personas migrantes van a ser víctimas de trata de personas, ¿no? No todas las personas migrantes van a tener esas necesidades económicas que los van a impulsar a de repente aceptar trabajos que en otras condiciones no aceptarían. No, no todos, pero sí, mientras mayor sea la necesidad, la vulnerabilidad y el riesgo va a aumentar, ¿no? Y la exposición va a ser mayor, ¿no? Entonces, hay que verlo así. De repente, no sé en estadística cómo se le llama, pero no es que sea uno consecuencia del otro, pero sí hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo, ¿no? Entonces, es importante, eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo también de cara a las políticas que se van a adoptar en torno a la migración, ¿no? Como mencionaba al final de mi exposición, en lo que son las acciones de inclusión y prevención,
que se debe buscar promover desde el Estado, se debe tener en cuenta el enfoque de interés superior del niño y de unificación familiar, ¿no? Justamente porque hay muchas situaciones de violencia en las que están expuestos en la ruta para llegar a nuestro país los migrantes, es que deberíamos revisar esas políticas, por ejemplo, en la que en los últimos casos se prohíbe o se separa al niño de sus padres para que ingresen al país, ¿no? Porque permitir que ingrese un niño solo, ¿no? O en viceversa, permitir que ingresen sus padres y no permitir que ingrese el niño, implica exponer a ese niño a una situación de riesgo muy elevada, ¿no? Y acá en nuestro país existen servicios de protección, sí, el Ministerio de la Mujer tiene, por ejemplo, centros de acogida residencial, que son estos hogares, estos refugios para menores de edad, ¿no? Pero no se dan abasto, ¿no? Y esto era mucho antes de la migración. Antes de la migración los servicios ya estaban copados, ¿no? No se daban abasto. Y si a eso le sumamos esta ola inmensa, ¿no? De migratoria que hemos tenido, o sea, los servicios se han visto mucho más abarrotados, ¿no? Los países, digamos, desarrollados, más desarrollados, han podido enfrentar de mejor manera estas olas migratorias, pero países en vías de desarrollo como el nuestro, digamos, no han tenido una respuesta tan ideal, ¿no? Entonces, un poco volviendo a la pregunta, sí, el hecho de la migración, el hecho de ser una persona migrante, ¿no? Aumenta la exposición a situaciones de violencia. Creo que la trata de personas es una de ellas y me atrevería a decir que en muchos casos es la más recurrente, sobre todo en zona de frontera, ¿ya? Porque, por ejemplo, en zona de frontera, eh, no sé si actualmente será igual, pero es muy difícil para las personas que migran de Venezuela conseguir el pasaporte, ¿no? El trámite es larguísimo, el pago es en dólares, ¿no? Entonces es sumamente difícil conseguir el pasaporte, ¿no? Entonces, en su mayoría, las personas que ingresan a nuestro país son personas indocumentadas. Y el hecho de ser una persona sin documentos, estadísticamente también las cifras arrojan de que te coloca en mayor exposición a ser víctima de trata, porque justamente hay un elemento del cual se puede aprovechar el explotador para maniatarte, ¿no? Que es el hecho de, tú eres un migrante ilegal. Entonces, si tú me denuncias, consecuentemente yo también te reporto a migración, ¿no? Y eso no solamente sucede en el Perú, sino sucede en general alrededor del mundo, ¿no? Entonces, hay una relación, ¿no? No es inherente, no es automática, pero sí una persona migrante puede estar expuesta a mayores situaciones de violencia y creo que la trata de personas es una de ellas, no es menor y creo que también nos llama a la reflexión sobre todo esto que hemos ido conversando acerca de las medidas que desde el Estado se deben de tomar y que desde la sociedad civil, la academia también podemos impulsar. Genial, Omar, muchas gracias Patricia, gracias a todos y todas por este espacio.